Dios le bendiga, hermanos. Amén. Dios le bendiga. Vamos a dar inicio a esta exhortación esta noche, para lo cual vamos a tener la lectura de la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo número 20. Apocalipsis 3, versículo número 20. Cuando lo tengan, pues pueden hacérmelo saber, gloria a Dios, para que estemos dando lectura a la palabra de Dios. Así que vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Gloria a Dios. Como ya hemos orado, gloria a Dios, pues vamos de inmediato a compartir con ustedes pues lo que el Señor ha traído en esta noche. Como hemos leído el tema que hemos escogido como base, me trae a la mente algo que estaba alguien comentando. Creo que era la sierva Ruth, estaba comentando el domingo, que hay gente que quiere que Dios le hable, que quiere que Dios lo toque, ¿verdad? Y decía ella que a veces no es bueno un toque de Dios, porque Dios a veces tiene los juegos muy pesados. Bueno, yo relaciono este verso con la gente que vive diciendo que quiere que Dios le hable. Muchos cristianos inclusive dicen que Dios no le habla, y yo quiero que Dios me hable. Y gente en el mundo dicen, yo quiero que Dios me hable. Pero según lo que yo entiendo, que algo de lo que quiere tratar este verso, según yo veo hoy, Dios sí le habla a la gente. Porque Dios, según dice aquí, cada día está tocando a la puerta. Cada día está tocando. O sea que Dios cada día le está hablando a la gente. Y Dios dice aquí, estoy a la puerta y llamo. O sea que con eso ya significa que Dios te está llamando, te está hablando, está tocando tu puerta. Y dice que si tú le abres la puerta, Él entra. Ahora lo que sucede con la gente es que la gente no le abre la puerta a Dios. Por eso no sienten el toque. Porque no le abren la puerta para Dios poder entrar. Ahora, hay un asunto que yo creo que le pasa también a los cristianos, y es que se puede dar el caso ciertamente de que a veces la gente escuche que Dios está hablando de alguna manera, pero entonces la gente no sabe que es Dios que está hablando. Eso le pasa inclusive a los cristianos. Por esa razón, en esta noche yo voy a hablar con el título de esta exhortación, es ¿cómo escuchar y discernir la voz de Dios? Ese es el tema que yo quiero traer, precisamente porque a veces no entendemos que es Dios que está hablando. Quizás por eso no le abrimos la puerta, y quizás por eso decimos, Dios, yo quiero que Dios me hable, pero Él te está hablando. Amén. Así que, entrando en materia, pues vamos primero a la palabra escuchar, a definirla. Y dice que escuchar u oír en la Biblia es casi siempre más que el mero escuchar. O sea que la palabra escuchar u oír, el oír en la Biblia a nivel espiritual es algo más profundo de lo que se entiende, ¿verdad?
es algo más profundo. Cuando Dios escucha, cuando es Dios quien escucha, porque a veces nosotros pedimos a Dios que escuche nuestra oración. Cuando es Dios que escucha, significa que Él ha concedido algo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien dice, el Señor escuchó mis oraciones, significa que ya es porque el Señor le concedió. Contestó. Le contestó. Eso es según Josué 10:14. Entonces, cuando un hombre escucha, significa que saca la consecuencia de lo que ha oído. Cuando un hombre escucha, es que el hombre discierne, entendió y obedece lo que se le está diciendo. Por eso que a veces yo digo, es que ustedes no escuchan. Ustedes no escuchan. Tú no escuchas. Porque no. Según Jeremías 26:3, escuchar también es el camino por el cual el hombre llega a la fe. Por eso se dice que la fe viene por el oír, por escuchar, ¿verdad? Porque entonces ahí se discierne, se analiza y se puede entonces creer. Eso es según Romanos 10:14. Ahora, yo le voy a preguntar a ustedes, ¿cuáles son las diferentes voces que se pueden escuchar? Vamos a ver la sierva Norma. Primero, vamos a enumerar y después yo digo cantación. Primero, la voz de uno mismo. Primero es correctamente una de las voces que se escuchan en la voz propia. La voz propia, como dice la gente normalmente dice la voz de la conciencia. Sí, O uno mismo. la conciencia. Está la voz de Dios, La voz de Dios. la voz del enemigo, El enemigo de la justicia. el enemigo de la justicia. Y ya, yo creo que esas son las tres voces que... Dice la hermana Norma que para ella hay tres voces que se escuchan. Ella acaba de decir que la voz del enemigo de la justicia, la voz de Dios y la voz de la conciencia. Noemí quiere agregar algo o lo deja así. Y la hermana Ruth quiere agregar algo o lo deja así. ¿O tú estás de acuerdo? La de las personas. Correcto, mi hija. ¿Cómo es posible? Una niña acaba de agregar otra voz, la voz de tu prójimo, hermana. Cierto. La voz de tu prójimo es una voz que se escucha. O sea que nosotros podemos hacer un listado y primero decir que una de las voces que se escucha es la voz de Dios, ¿verdad? Otra voz que habla por medio del Espíritu Santo. También la voz del enemigo de la justicia es otra voz que se escucha. La voz de la carne, ¿verdad? La voz de la carne, que es como la voz de la conciencia, ¿verdad? Esa es la voz que se escucha. También se escucha entonces la voz de mi espíritu, ¿verdad? La voz de mi espíritu, la voz del prójimo. Esas son las voces que por eso uno tiene que aprender a discernir ¿De quién es que yo estoy escuchando? quién es que me está hablando. Porque puede ser posible que tú estés durmiendo y venga Ruth y comience a hablarte. A No, susurrar. sí, no. Y como yo todo no. lo que me dicen durmiendo creo que... Y entonces puede ser que tú te levantes por la mañana y digas, Dios me habló. Y era Ruth que te estaba hablando. ¿verdad? Y el enemigo de la justicia, que como le dijo a Pedro, le habló a Pedro y lo instó a que detuviera la obra del maestro. Y puede ser que Dios hable a través del prójimo. Amén. Entonces, esas son las voces que escuchamos. Entonces, seguimos adelante y vamos a ver las diferentes formas como Dios habla. Porque estamos estudiando cómo escuchar y discernir la voz de Dios. Entonces es necesario que sepamos cuáles son las diferentes voces que existen y también vamos a analizar las diferentes formas como Dios habla. Primeramente, Dios habla audiblemente. O sea, significa que se escucha la voz de Dios. Según Génesis 3:9,
donde dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? O sea, Dios estaba hablando con voz audible. En Éxodo 33, 11, dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera. O sea que esos versos, pues, nos sirven de base para nosotros, pues, afirmar que Dios habla en forma audible, como hablamos nosotros. Dios también habla por medio de su palabra, por eso nosotros decimos que cuando uno lee, Sí. Dios habla. Porque digo que Y cuando uno ora, uno habla con Dios. Cuando uno ora, uno habla con Dios. Y cuando uno lee, Dios habla con nosotros, porque esa es su palabra. Está plasmada en jeroglífico, es decir, ¿verdad? En escritura, pero esa es su palabra. Entonces, si tú quieres que Dios te hable, pues lee la Biblia. Amén. O sea que Dios habla por medio de su palabra, que es la escritura. En segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. O sea que Dios habla por medio de su escritura. Otra forma de Dios hablar es por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Los espíritus se comunican a través del pensamiento. En 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Por eso que dice que Dios le revela a sus hijos los profetas, ¿verdad? Y también Dios nos la revela, por medio de su Espíritu Dios nos revela las cosas, porque y por medio del pensamiento. Hay muchos pensamientos que vienen a nuestra mente y es Dios quien nos lo pone ahí. Lo implanta ahí para hablarnos cosas que Él quiere hablar. Dios también tiene otra forma de hablar y es a través de circunstancias. O sea, hay situaciones que Dios crea y la usa para hablarnos. Por ejemplo, en Génesis 24, Abraham envió a buscar esposa para Isaac. O sea, en esa situación, Dios estaba hablando, creando esa situación, diciéndole a Abraham que quería una esposa dentro del linaje. ¿Tú me entiendes? Y Dios también habla a través de otras personas. A través de otras personas. Generalmente profetas, ¿verdad? Profetas. Dios también habla a través de nuestros pastores. Y también nos habla a través de nuestros hermanos. Nos manda mensajes. Por eso vemos algunos hermanos que te dicen, de parte de Dios, te traigo este mensaje porque Dios lo manda. Sí. Muchas veces, a veces... Y no necesariamente tienen que ser profetas. No tienen que ser profetas. Nosotros, lo que sí nosotros debemos aprender a identificar, ¿verdad? A identificar que es Dios quien está hablando, porque no todo el que dice Dios me dijo es así. ¿No entiendes? Hay gente que viene, o hay gente que viene y te dice de parte de Dios, y no es eso. Hay que saber discernir y hay que saber pedirle a Dios confirmaciones muchísimas veces. Por eso el pastor decía que no hay que pedir discernimiento cuando una gente venga, Dios me dijo. Hay que confirmar, pero ciertamente es una realidad. Lo que tenemos que afirmar es que sí Él habla por medio de profetas, sí Él habla por medio de hermanos, ¿verdad? Y de pastores, porque Dios lo usa para llevar mensajes. Estamos hablando los medios que Dios usa para hablar. Hemos dicho que Dios habla audiblemente. Hemos dicho que Dios habla por medio de su palabra, la escritura. Hemos dicho que habla por medio de su Espíritu Santo, a nuestro espíritu, a través del pensamiento, a través de las circunstancias, a través de otras personas, a través de los ángeles. Apocalipsis 1:1 habla. Pero vete la patilla, mi hija, de por Dios. Las revelaciones de Jesucristo vinieron a través de un ángel.
¿verdad? Un ángel a su siervo Juan, ¿verdad? A través de, vamos a complacerte a través de sueños. Permítame complacer a mi querida esposa ahora Hebrea, a través ciertamente de sueños. Dios nos habla, porque en un sueño Dios nos revela las cosas que están pasando, que han de pasar, ¿verdad? A través de éxtasis. Un éxtasis es cuando sin uno estar durmiendo, de repente uno No está durmiendo, pero tampoco está despierto. escucha, está como dicen, a flor de sueño. ¿Verdad? Y Dios entonces nos muestra que es una visión, ¿verdad? Eso es un éxtasis. Y podemos escuchar la voz de Dios y podemos ver visiones. Entonces, también Dios nos habla, según Hebreos 12:5, a través de una reprensión del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos reprende, Dios nos está hablando, nos está diciendo Eso está mal. que eso es algo, algo está mal, nos reprende, para que nosotros hablamos ahora. Por eso dicen que cuando usted hace algo y usted no siente la reprensión del Espíritu Santo, usted tiene que revisarse, porque usted está cometiendo una falta, que usted sabe que es un pecado, y si usted no le duele, ni le mortifica, ni le molesta, significa que usted no siente la reprensión del Espíritu Santo. O sea que hemos hablado de las diferentes formas como Dios habla. Entonces es importante que pongamos atención, porque queremos saber cómo escuchar. Por lo tanto, si queremos aprender cómo escuchar, pues tenemos que aprender estas diferentes formas de cómo Dios habla, para que nosotros podamos saber que sí, que es Dios quien está hablando. Yo no vi aquí que Dios pudiera también hablar por medio de animales. Bueno, usó a la ¿Se voz puede de decir? Balaam. Dios, y también la Biblia dice que si nosotros callamos, Las piedras. o sea que Dios puede usar cualquier medio. realmente todo es posible. Para Dios no hay nada imposible. Si callamos, hasta la piedra hablarían, y eso significa que cualquier cosa puede darnos a entender un mensaje de parte de Dios. Y también en la Biblia nosotros vemos el asna, ¿verdad?, de Balaam, quien habló 3 veces. ¿No entiendes? Lo que yo... No, pero ya eso no es hablar. No, eso no es hablar. Eso es una señal de eso. Pero la historia que habla de que un buey habló por el día del Corpus Christi, ya esos son cuentos, historias, De campo. Son cábalas. y cuentos de camino. Amén. Ok, vamos a ver, para que tengamos claro y podamos aprender, ya que estamos hablando de cómo escuchar y discernir la voz de Dios, vamos a ver cuáles son las barreras mentales que impiden escuchar la voz de Dios. Lógicamente, una de las primeras barreras es el pecado. El pecado, Lo principal. que yo creo que fue lo que le impidió a Balaam escuchar la voz Sí. de Dios. La avaricia. ¿No me entiendes? El pecado. Porque realmente Balaam no pudo discernir que Dios le estaba diciendo que no. No pudo, porque Dios le estaba diciendo que no. Le estaba diciendo que no. Y él insistía, y yo quiero ir. Y Dios le estaba diciendo que no, que eso era su pueblo. Y él decía, yo quiero ir. Entonces el pecado lo estaba cegando. Oye, que no pudo discernir la voz de Dios, pero tampoco pudo ver el ángel. Pero estaba esperando. El Tuvo el Señor que hacer que la burra hablara para poderlo decir. Entonces, una persona está fuera de la voluntad de Dios a causa del pecado. Es una barrera que realmente tú no vas a poder escuchar la voz de Dios si tú estás cometiendo falta. Otra cosa que también es un pecado, el orgullo.
según Santiago 1:21, recibí con mansedumbre la palabra, dice Santiago 1:21. Pero la persona, si no tiene mansedumbre, no va a poder escuchar la voz de Dios. El miedo es otra situación, otra barrera que impide escuchar y discernir la voz de Dios. Si usted se deja dominar por el miedo, usted no va a poder discernir que es Dios quien está hablando, que es Dios quien nos está mandando a hacer esta otra cosa. La amargura, cuando hay resentimiento y rencor, personas que no perdonan, impide que la persona pueda escuchar la voz de Dios. Y también los corazones endurecidos, como es el caso de Faraón, según el Salmo 95:8, dice la palabra: no endurezcáis vuestro corazón. El Faraón no podía escuchar ni entender, discernir que era Dios quien estaba hablando, ¿verdad? Por medio de Moisés, porque tenía el corazón endurecido. Yo tengo una pregunta. Hay cristianos que como se dice normal, ven al enemigo hasta en la sopa. Que muchas veces es el Señor que le está hablando, pero ellos... El enemigo. Sí, para ellos casi no vamos a decir 100%, pero casi el 90% de las veces ellos dicen que el enemigo se está dejando usar, que el Señor me hable a mí. ¿Eso podría ser miedo? Eso podría ser miedo, y también es una forma de desobediencia también. Eso sí, desobediencia, sí. Desobediencia. Desobediencia, sí. Porque Porque orgullo también. Puede Sí, ser eso, más mucho orgullo. orgullo. Sí. Falta de humildad. Concuerdo con eso. Porque hay mucha gente que dice, yo quiero que... Y es un error. Que el Señor me hable a mí. Es un error porque, o sea, tú no puedes condicionar a Dios. no. Dios va a hacer las cosas como Él Y Él quiere usar considere. el medio que Y Él... Quiera. Entonces hay gente que dice, no. Hay muchos que Ah. dicen que ¿por qué no me habla a mí? Yo lo escucho Sí. también. ¿Por qué no me...? No, Dios tiene que... Y Dios no va a... Entonces Dios ahí se... No, eso es como tentar a Dios. Claro. Tú dices, no, Él tiene que venir a hablar a mí. Pero no aceptan. Porque en ese caso, lo que usted está llamado a hacer es a pedir confirmación. A orar y pedir confirmación. Eso es lo que usted está llamado a hacer. Y con mansedumbre y con humildad, usted aceptar la palabra de la persona que viene a darle un mensaje. Y tú lo que tienes, no es que tú te vayas a llevar de una vez, ¿verdad? Pero sí tú debes buscar entonces confirmación. Y tú sabes cómo tú estás caminando, ¿tú me entiendes? Tú sabes más o menos si Dios está en el asunto de la palabra que Él trajo. Si es un mensaje, un mandato para que tú hagas algo, pues tú debes confirmarlo. Buscar confirmación. Y tratar de que Dios te hable, ¿tú me entiendes? Ponerte en el asunto. Y también que hay gente que a veces tienen un sueño, una visión. A veces es para ellos. Y ellos lo que hacen es que dicen, Dios me habló, No, que que la lo pongan en iglesia, la iglesia, que como que esto, para la iglesia. y se lo da para la iglesia, cuando a veces solamente es para esa persona. A esa persona. Porque no entienden y no saben escuchar la voz de Dios. Amén. Por ejemplo, una hermana de la iglesia, una hermana de la iglesia que una hija tuvo un sueño y ese sueño era para ellos. Y ella lo contó como que era para la iglesia, ese sueño era para ella, para la familia. Ella lo Amén. contó como que era para la iglesia. Amén. Vamos a ver entonces, siguiendo, los requisitos. Algunos de los requisitos que debemos reunir para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Uno de los primeros requisitos es, según Hebreos 11:6, es tener fe. Porque si usted no tiene fe, usted no va a lograr escuchar la voz de Dios. Dice que sin fe Es imposible. agradable. Usted no lo va a escuchar si usted es un hombre que no tiene fe. Y sabemos que la fe es la convicción de lo que no se ve. Entonces una persona tiene que tener esa fe para que sí pueda escuchar. Otra cosa muy importante, yo creo que uno de los más importantes es lo que dice el Salmo 42. Dice, como el siervo brama
O sea, hay que tener sed. Cuando el siervo brama, cuando tiene mucha sed, que comienza a bramar, es buscando agua. Entonces, esa misma situación, pero a nivel espiritual, tenemos nosotros sentirla, así como el cielo, tenemos que nosotros sentirla, un deseo ardiente, un deseo de verdad de querer escuchar palabra de Dios. Entonces, otro requisito es, según 1 Samuel 3:10, es que usted esté dispuesto a obedecer. Porque si usted no va a obedecer, ¿para qué usted quiere escuchar la palabra de Dios? ¿Entiende? En 1 Samuel lo que habla es la situación donde dice, habla porque tu siervo oye. Cuando Samuel estaba escuchando la voz, y el sacerdote Elí le dijo, cuando tú vuelvas a escuchar esa voz, tú tienes que decirle, habla porque tu siervo oye. Entonces, ahí estaba él expresando que él estaba dispuesto a obedecer lo que el Señor quisiera, y el Señor le tenía un mensaje. No, y eso, sobre un ejemplo, la historia de Jonás. Él escuchó la voz y recibió un mandato, pero él no quiso obedecer. O sea, tenemos que estar dispuestos a obedecer. Ya en esa ocasión era algo diferente, porque él la escuchó. O sea, en este caso él no obedeció, porque escuchar no es solamente oír, sino obedecer. Entonces, dispuesto a obedecer, como hizo Samuel, ¿verdad? Entonces, hay otra cosa muy importante, que fue lo que en este caso sí fue lo que le pasó. Ahora que iba lo de Jonás. Sí, le pasó a Jonás. Nosotros tenemos que estar dispuestos a lo que Dios determine. Exactamente. Inclusive, tenemos que estar preparados y dispuestos a fracasar. Nosotros tenemos que estar, porque si fracasamos, lo vamos a hacer con la anuencia de Dios. Lo vamos a hacer porque es un propósito de Dios y Dios que nos está mandando. Claro. ¿Verdad? ¿Quiénes fracasaron en mandar? Y mira, y eso es muy importante, porque hay gente que Dios le habla, ¿verdad? Y lo manda, y fracasan, y se retiran de la obra y se van y no vuelven más. ¿Y por qué tú me mandas a Tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Oh, pero venga de allá. Moisés, señores, cualquiera otro se hubiese retirado. Suelta todo. Porque mira, ¿cuántos fueron las plagas? Las plagas fueron como 11 plagas. Sí. Fueron 10. Bueno. 10. Y cada una de esas plagas era un fracaso, porque el faraón endurecía más su corazón. y no le. Fíjense que fue a lo último, cuando la muerte de los primogénitos fue que él lo dejó salir, pero Moisés pudo haber, cada vez que fracasaba, Moisés se pudo haber retirado. No, yo no vuelvo. Pero yo voy a dejar esto. Yo voy a dejar, porque ven acá, no está funcionando, pero Moisés siguió obedeciendo. ¿No me entiendes? Moisés siguió obedeciendo. Entonces, ¿cómo le pasó entonces a Jonás? ¿No me entiendes? Sí. Jonás, Pero aquí Jonás no estaba dispuesto a fracasar. Jonás no estaba dispuesto a fracasar, porque Jonás decía, no va a funcionar mi mensaje, no va a funcionar. Por eso Jonás no quiso obedecer a Dios, porque él decía, Dios es misericordioso. Es si que ellos se arrepienten, lo va a perdonar. Él yo no, entonces no, usted tiene que obedecer. O sea, que eso es como las personas que el Señor los manda a decir un mensaje y ellos dan el mensaje, es un castigo, pero ellos oran para que el Señor se lo dé.
Pero no están dando el mensaje como para que la persona se arrepienta, sino diciéndole, te va a pasar esto. O sea que ellos esperan que el Señor sí, porque puede ser que la persona va a decir, pero no se van a decir que Dios no fue Dios que habló por mí. Entonces, seríamos una de las personas en esa parte del fracaso de que el otro piense lo que quiera. Okay. Pero si Dios dijo que iba a pasar esto y la persona se arrepintió y lo perdonó y no pasó nada, ya eso no es parte de... Tú solamente diste el mensaje. No. O sea que tenemos que estar dispuestos a fracasar, porque Dios a veces te usa para su propósito. Entonces, nosotros tenemos que estar dispuestos a resarcir el error, tenemos que estar dispuestos a consultar a otros, ¿verdad? Tenemos que estar dispuestos a dedicar tiempo, perseverancia para discernir su voz, para poder entender su voz. Entonces, estamos viendo los requisitos para escuchar, ¿verdad? Para escuchar. Ahora vamos a ver para discernir. Discernir que es Dios. Que es Dios. Porque hablamos de los requisitos para que Dios nos hable. Tener fe. Ahora, cuando Dios nos habla, vamos a ver cómo nosotros, qué tenemos nosotros que hacer para nosotros discernir, para nosotros confirmar que es Dios y no es Vallito. ¿Ah? ¿Ustedes saben quién es Vallito? Sí. Amén. Entonces, uno de los requisitos para nosotros discernir y saber que es Dios que está hablando, primero es nosotros conocer la palabra. Exacto. Porque si tú no lees y si tú no te sabes la Biblia, pues posiblemente va a caer en lo que sea. Va a caer en cualquier gancho y vas a dudar de que es Dios que está hablando. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces, tú tienes que conocer quién es Dios, cómo Dios opera, cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad, cuál es la forma de Dios actuar. Porque una gente que te diga que mate, que hable mentira, que robe, no es Dios, porque Dios no es eso. Para tú conocer la naturaleza de Dios, tú tienes que conocerlo en su palabra. O sea que conocer la Escritura, y este consejo va para las personas que no les gusta leer la palabra de Dios. ¿No? Es decir, no conocemos, si no leemos, no vamos a poder discernir, porque si no sabemos, amén. Como dice la frase popular, el que no sabe, Es como el que no lee, no tiene derecho a hablar. Como este hombre que le pidió señal a Dios, el de Rocío, del Bellón. Ajá. ¿Cómo se llama él? Gedeón. Sí. Entonces, ¿cómo dice la voz de Dios? Conocer la Escritura. Otra forma de conocer si Dios está en el asunto, saber que es Dios que está hablando, que está mandando, según Colosenses 3:15, es que nosotros debemos sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, en todo asunto y circunstancia, oigan bien, si usted no siente paz Con la información dada, con el asunto que se esté moviendo, hay algo raro. Dios no está en el asunto. Porque cuando Dios está en el asunto, usted siente paz y felicidad. No importa cuál sea la resolución. No importa que vaya a haber un fracaso. Como en el caso de Moisés, que fracasó cuando fue a dar mensaje. No importa que vaya a haber un fracaso. Usted está tranquilo. Usted siente paz. Usted siente alegría. ¿Cómo entiende? Ahora, si usted siente un desasosiego, usted no siente paz, usted está mortificado, usted está preocupado, usted tiene miedo, Duda. entonces Dios no está ahí. Si usted está orando por una pareja, ¿verdad? Está en duda. Y usted no tiene paz, y usted está dudando y que no, y
y que va a haber problemas Sí, y que si la familia no me quiere, Y que tenga mal presentimiento. entonces eso no es de Dios. ¿Tú me entiendes? Si usted está buscando un trabajo, porque eso era lo que yo una vez le estaba explicando a aquella muchacha. Si usted tiene un trabajo, por ejemplo, esta niña tiene un trabajo, y de repente le ofrecen otro trabajo, ella no sabe para cuál, ¿verdad? Cuál va a coger, si debe dejarlo, si debe coger aquel. Entonces ahí viene, le ora a Dios, pide a Dios que le diga, ¿verdad? Una cosa es sentir la paz y la alegría. Sí, déjalo y vete. Entonces ya tú sabes que Dios está de acuerdo contigo en que tú puedas ir. Eso es si Dios no te responde de otra manera, ¿verdad? Pero eso es una forma de tú poder discernir que Dios está en el asunto. Pero si tú ves que tú estás asustado, que te va a ir mal, que te va a buscar un problema, que te van a votar, que no, entonces Que no va a llegar los 3. mejor no lo coja. Mejor no lo coja. O sea que la paz es una forma de uno poder discernir que Dios está en el asunto. Sentir la paz de Cristo. Entonces, otra forma de discernir la voz de Dios es pasar tiempo en intimidad con Dios. Pasar tiempo. Porque cuando uno dedica tiempo a estar a solas con Dios, a hablar con Dios, a conversar, de repente uno va aprendiendo. De repente uno va aprendiendo a escuchar. Cuando Dios te pone en tu pensamiento, ese pensamiento Dios te lo pone ahí. Y tú sabes que es Dios, que eso es de parte de Dios, pero es cuando tú estás acostumbrado a pasar tiempo con Dios. Eso es como cuando una persona, como cuando, por ejemplo, dos personas están tan complementados, o sea, se conocen tan bien, que el otro escucha la voz del otro desde lejos y ellos ya saben, ese es fulano. Claro. Yo no necesito saber que Nada más tiene que ver la mirada de la persona para saber qué está pensando. Otra cosa, por ejemplo, los empleados de un banco pueden discernir de cuando un cheque es falso. Y pueden discernir y aprenden cuando el dinero es falso. ¿Pero por qué? Es por el tiempo que tienen bregando con eso. La experiencia ya, o sea, el tiempo. No es lo mismo esta niña que nunca ha visto un cheque en su vida. Fácilmente, una papeleta fácilmente la pueden engañar. Pero si ella tiene tiempo bregando con eso, mira, nada más con ella hacerle así, ya se da cuenta. Ya se da cuenta, pero es por eso que se habla de que hay que tener tiempo. Y otra cosa, la Biblia dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen, porque ya conocen, eso es por el tiempo que tienen, ¿verdad? O sea que hay que pasar tiempo con Dios. Conocer el carácter de su voz para poder discernirlo. El carácter de su voz. Por eso yo estaba diciendo ahorita que hay que conocer la Escritura. Conocer la Escritura. La Escritura hablan del carácter de su voz. Entonces, en 1 Tesalonicenses 5:19 dice que su voz tiene sentido profético. Proverbios 11:14 dice que su voz trae consejo santo. Esa es otra cosa, que su voz trae la voz de Dios, su palabra, ¿verdad? En su palabra, lo que habla son de consejos de amor, ¿verdad? De amor, de paz, pero ningún mensaje que te diga mátala no puede ser de Dios. Nunca en la vida. Porque eso va contrario a la voluntad de Dios. Ningún mensaje, ninguna voz de esas que se oyen, mátala, no vaya a la iglesia, eso no viene de parte de Dios, porque no va acorde con el carácter de su voz. Es una palabra de confirmación, según Mateo 18:16. Su voz, principalmente, su voz no condena, es una voz pura, es una voz calmada, es una voz amable, la voz de nuestro Dios. Una voz de un padre amoroso. Así que mi exhortación, pues, en esta noche
después que escuchemos la palabra de la hermana Ruetel, Tengo una pregunta. vamos a ver. Ok, sabe que Dios le habla a todas las personas, pero ¿cómo Dios le habla a una persona que es atea? ¿Por qué no? No, yo digo, ¿cómo? Porque una persona atea puede decir, no, eso no es real, no, Tú estás preguntando que de qué manera Dios le habla, Eso. igual como le habla a uno que no. Igual como le habla Lo mismo. cualquiera. O sea, La diferencia es que el ateo se cierra completamente. o a sea, escuchar la voz. Dios oye lo que te voy a decir. Dios le habla de la misma manera como le habla a todos. Dios no tiene excepción de personas. Exacto. ¿Cuál es la diferencia? Que el ateo, como dice aquí la lectura que nosotros leímos, no lo va a abrir su No va a corazón. abrir, se cierra. Dios dice, mira, Dios dice, yo estoy a la puerta y llamo. Cuando dice la palabra que leímos, que yo estoy a la puerta y llamo, no dice, yo nada más estoy llamando a los que me creen. O sea, yo no, Él llama a todos. no hace ese énfasis de que yo estoy a la puerta y yo llamo a los que son míos. Yo llamo a los que creen en mí. Yo llamo a los evangélicos, no. Yo llamo a todos, a los que creen y a los que no creen. Ahora, El que me deje entrar, por eso que él dice. Mira, Ahí. la palabra que leímos te responde a tu pregunta. Ya el que lo quiere dejar entrar, es él entra y cena con él, ¿verdad? Entonces él le llama a los ateos, a los satánicos, a todas las religiones, él le toca, a ti Tirimundati, él le toca. Ya de ahí en adelante, ya el que lo quiera dejar entrar, el que no ya quiera, es decisión propia dejarlo. el que no cierra su corazón, ¿verdad? Ya esos son otros, pero Dios le habla a todo el mundo. Amén. Entonces, el que quiera oír, El que tenga oídos para oír. que oiga. Así que mi exhortación es que pasemos tiempo con Dios, pasemos tiempo con Dios, dedicamos tiempo a Dios, que leamos su palabra, que ahí es donde nosotros vamos a conocer su carácter, leamos su palabra, pasemos tiempo con Dios, que aumentemos nuestra fe cada día, porque esa es una condición para escuchar la voz de Dios, que tengamos fe, vamos a aumentar nuestra fe, la fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios. Entonces, para que nosotros podamos vivir piadosamente, conforme a la voluntad de Dios, y podamos tener una vida fructífera y bendecida en los caminos de Dios. Así que en esta noche Dios le bendiga, Amén. Dios le guarde, y vamos a dejar la más la que es de más avanzada edad en esta sala, para que ella pues esté despidiendo el servicio en esta noche. Amén. Amén.